Bueno, bienvenidos a la primera clase online en este formato de grabación de la materia de entrenamiento deportivo. Vamos a ver, unas cuantas pautas a la hora de realizar estas clases online. Mirad, el problema de las clases online, evidentemente, es que la capacidad de interacción que tenemos está muy reducida, ¿no? Entonces se convierte en una simple clase magistral donde quizá se pierde una gran riqueza, ¿no? Entonces yo constantemente os voy a realizar algún tipo de pregunta y posteriormente voy a realizar una pausa para que podáis pensar o podáis incluso hacer un ejercicio que vosotros tenéis pues un papel delante para escribir algunas cosas, para tomar anotaciones. El ritmo de la clase será pausado, es decir, voy a hablar excesivamente lento, pero es intencionadamente con el objetivo de que podáis asimilar la mayor cantidad de información acerca de lo que yo vaya hablando. Mirad, el último día hablamos de principios de entrenamiento y en concreto acabamos con un principio de gran importancia como es el principio de progresión. Hoy vamos a seguir con otro principio que es el principio de variedad de entrenamiento. Mirad, la variedad del entrenamiento es algo que si se entiende cuál es la esencia del entrenamiento es obvio. Es decir, sabemos que la esencia del entrenamiento es producir adaptaciones. Sabemos que el cuerpo se adapta a aquello novedoso. El cuerpo, cuando nosotros estamos adaptados a algo, pues volver a introducir este tipo de estímulo, llega un momento que el cuerpo deja de responder, deja de producir cambios adaptativos porque simplemente ya está adaptado a ello. Entonces, desde este punto de vista, la variedad es inherente al entrenamiento. No podemos entrenar de una forma que sea siempre la misma. Esto es difícil porque tenemos una tendencia a usar siempre el mismo tipo de sesión, el mismo tipo de patrón. Tenemos una tendencia acomodativa, es lógico. Esto nos afecta a varios niveles, es decir, afecta por un lado a la capacidad, digamos, de respuesta adaptativa del organismo desde un punto de vista meramente físico. Pero después hay, como vemos en la foto de aquí, una dimensión psicológica. Es decir, la monotonía de estímulos produce un aburrimiento. Es decir, produce un descenso muy importante de la motivación. Y esto también es un factor contraproducente para la adaptación al entrenamiento. Cuando algo no nos motiva, cuando el grado de implicación que nosotros tenemos con aquel ejercicio, ¿no?, de concentración, de atención baja, evidentemente también el grado de intensidad baja y las adaptaciones también, ¿no? La variedad en el entrenamiento se debe producir desde muchos puntos de vista. Es decir, en lugares de entrenamiento. Es decir, siempre entrenar en un mismo lugar de entrenamiento pues acaba por producir monotonía. En el tipo de ejercicios, es decir, proponer diferentes tipos de tareas, de ejercicios, en la metodología que usamos, es decir, pueden ser métodos más uniformes o más interválicos, en ejercicios de resistencia, por ejemplo, en la forma de ofrecer la información también, es decir, nosotros podemos dejar el ejercicio totalmente cerrado o dejarlo parcialmente abierto.
en dejar más cerrado la tarea o dejar un cierto grado de incertidumbre donde el sujeto tendrá que decidir. Es decir, nosotros tenemos que propiciar la variedad desde muchos puntos de vista. ¿Qué sucede? Que parece que este principio está en contraposición con otro principio del cual vamos a hablar ahora, que es el principio de continuidad o de repetición, también algunos lo llaman, ¿no? Hablaremos ahora después de este principio. Ahora vamos a hablar del principio de optimización entre lo que es la carga y la recuperación. Conocer los tiempos de recuperación es esencial si queremos propiciar una adaptación con una tendencia positiva. Muchas veces el no respetar eso pues hace que tengamos una tendencia desadaptativa, es decir, en realidad lo que estamos haciendo es entrar, como en la figura 3.14, por ejemplo, en un estado de fatiga que inicialmente pues, podrá ser una fatiga aguda y después posteriormente podrá llegar a suceder un estado de sobreentrenamiento crónico. El sobreentrenamiento pues, se caracteriza por ser una fase de no capacidad de respuesta adaptativa del organismo. Hemos agotado en algunas ocasiones la capacidad hormonal del organismo para seguir adaptándose al entrenamiento y es preciso pues, un descanso no de un día ni de 2 días, sino de semanas para que el organismo vuelva a restaurar su potencial adaptativo. Entonces, esto sucede cuando entrenamos excesivamente frecuente y excesivamente intenso. La tendencia sería a perder nivel de rendimiento. Otra posibilidad que, insisto, tan solo sería aplicable en el alto rendimiento deportivo sería el hacer una serie de estímulos de manera muy intensa o de manera muy densa en el tiempo, como es la figura 3.12, y posteriormente dejar un tiempo de recuperación amplio que permitiera una supercompensación, digamos, mucho más fuerte, ¿no? Eso en ocasiones, como he dicho, en deportistas altamente entrenables puede ser interesante. Pero nosotros, de manera habitual, lo que tenemos que intentar es la tendencia de la figura 3.11, que es aplicar el siguiente estímulo de entrenamiento en el momento en el que el organismo haya llegado a la supercompensación para insistir de nuevo sobre esta misma cualidad. Una cosa importante que debéis entender es que yo un día puedo realizar un trabajo de resistencia y quizá no estaré en condiciones de realizar el segundo trabajo de resistencia hasta las 48 horas, si es una sesión fuerte, pero tampoco maximal. Pero entre medias yo puedo realizar un trabajo de velocidad. ¿Por qué? Pues porque estoy trabajando sistemas distintos. Entonces, una de las pautas básicas dentro del entrenamiento es ir alternando el tipo de cualidades que yo voy trabajando. Si un día yo trabajo la fuerza, quizá al día siguiente deba trabajar la resistencia, porque son cualidades distintas que producen adaptaciones distintas y que, bueno, a pesar de que existan interferencias entre el trabajo de estas dos cualidades, pues que debo ir alternando para no fatigar el mismo sistema. Aquí tenéis unos tiempos de recuperación que son orientativos. ¿Por qué? Porque son orientativos. Porque evidentemente la capacidad de recuperación está determinada por muchos factores. Por ejemplo, la genética es muy importante. El grado de entrenamiento, los años de entrenamiento,
los medios de recuperación de los que yo disponga, nutricionales, ergonutricionales también, en tema de suplementación, la calidad del descanso, la cantidad de estrés emocional que yo pueda llevar en el día a día. Es decir, hay muchos factores que van a incidir en la capacidad de recuperación. Por eso también es muy importante escuchar al organismo, cada uno, para saber en qué momento está capacitado para realizar el siguiente estímulo de entrenamiento. Hay muchas maneras quizá de cuantificar la recuperación, pero bueno, una por ejemplo podría ser la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca basal, que es aquella que nosotros tenemos en un estado de reposo total y tendidos, tumbados, pues cuando la recuperación, digamos, todavía no es completa, se altera y tenemos un pulso un poquito más alto. Eso podría ser indicativo de que todavía estoy fatigado, por ejemplo, pero bueno, hay muchos indicadores, ¿sí? Ahora hablaremos del principio de continuidad o de repetición, que como os he dicho, va un poquito, parece que opuesto al principio de variedad, pero no, en realidad no, son principios que se deben entender como complementarios. Lo que dice este principio es que la aplicación de estímulos de carácter muy parecido es necesaria para que exista una mejora del rendimiento, ¿no? Es decir, para consolidar algunas adaptaciones es preciso que las repitamos en el tiempo durante, bueno, depende de la cualidad, depende de la persona, pero se deben repetir durante un tiempo para fijarlas, ¿no? La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, eso depende del individuo, depende de la edad del individuo. No es lo mismo un sujeto de 15 años que un sujeto de 40 años, y depende también de la cualidad sobre la que estemos incidiendo. Bien, vamos a hablar de distintos tipos de cualidad, por ejemplo, de las cualidades que tengan que ver con el sistema nervioso. Bien, principalmente son técnica, coordinación, velocidad, fuerza explosiva, pero, por ejemplo, si nosotros queremos posibilitar, o sea, mejoras en el tema técnico, en el tema coordinativo, el tiempo de adaptación, es decir, de consolidación de este patrón técnico, es largo. Largo quiere decir que puede tardar meses en ocurrir. Bien, un ejemplo. Si yo quiero mejorar el saque de tenis, debo modificar el patrón técnico, debo empezar a trabajar esto de una manera frecuente, porque la técnica es algo que precisa de un trabajo frecuente, y debe ser bastante, digamos, permanente en el tiempo. Por ejemplo, 2 meses, 3 meses, hasta que yo consolide este gesto técnico, hasta que este gesto técnico se convierta en estable. ¿Qué es un gesto técnico estable? Pues un gesto técnico estable es aquel que en condiciones de presión, en condiciones de fatiga, por ejemplo, el porcentaje de corrección y de acierto de este gesto técnico es alto. Si yo, por ejemplo, he entrenado el saque de tenis y una vez me sale bien y la siguiente no me sale bien, y el porcentaje de acierto es del 50%, puede que lo haya mejorado, pero no es un gesto técnico que se haya consolidado. No es suficientemente estable porque no se ha practicado durante el tiempo ni con la regularidad suficiente, ¿no? Después tenemos otro tipo de adaptaciones, de cambios que son morfofuncionales, que son básicamente aquellas que hacen referencia a la forma, a la estructura del cuerpo. Por ejemplo,
a la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos, al tipo de fibras del que tenemos. Ya sabemos que se producen cambios. Todo este tipo de cambios se van produciendo y se van gestando sesión a sesión en el tiempo de supercompensación. Es decir, no pensemos que los cambios aparecen al cabo de 4 o 6 semanas, como pone aquí en la diapositiva. No. Pero empiezan a ser cambios significativos por acumulación al cabo de 4 o 6 semanas. Es decir, una persona que quiera ganar hipertrofia muscular, los primeros cambios significativos aparecerán en 4, 5 o 6 semanas. Por último, tenemos cambios de tipo metabólico. Eso hace referencia, por ejemplo, al trabajo de resistencia, a la cantidad de enzimas, que son aquellas que catalizan las reacciones metabólicas del metabolismo. Pues digamos que se producen más rápidamente. En 2-3 semanas ya hay cambios importantes en la concentración de enzimas de la cualidad trabajada. Son enzimas de la resistencia aeróbica, pues enzimas oxidativas. Si son de la resistencia anaeróbica, pues serán enzimas de tipo más anaeróbico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues tenemos que hacer que trabajemos una cualidad durante suficientemente tiempo como para consolidarla y para no agotar el potencial adaptativo, pero sí para producir cambios significativos. A la vez que estamos intentando respetar el principio de variedad, es decir, no entrar en una monotonía que hará que el ritmo adaptativo se reduzca, es decir, combinar estos dos principios. Vamos a hablar, por último, del principio de reversibilidad. Este principio lo que dice es que las desadaptaciones, desgraciadamente, se producen a un ritmo de pérdidas mucho más alto que las adaptaciones. Es decir, perdemos mucho más rápido de lo que ganamos. Bien. Especialmente en algunos tipos de cualidades. Veamos. Las cualidades que antes se pierden son las de resistencia, tanto resistencia aeróbica como resistencia anaeróbica. ¿Por qué? Bueno, pues un poquito por lo que hemos hablado antes. Las adaptaciones de tipo enzimático son las que se producen más rápido, pero también las que antes se pierden. ¿De acuerdo? Y sin embargo, las cualidades que están ligadas al sistema nervioso, que tardan más tiempo también en producirse adaptaciones, como son de velocidad o de técnica, fuerza también, pues tardan también más tiempo en desadaptarse. Es decir, lo que gano rápido lo pierdo rápido. Y lo que gano con más tiempo también lo pierdo con más tiempo. Pero siempre el ritmo de pérdidas es superior al ritmo de ganancias. Eso nos hace pensar que la tendencia actual de hacer que los descansos por periodos vacacionales o por periodos transitorios sean más cortos es correcta, porque sabemos que los ritmos de pérdida son muy rápidos. Entonces hay que intentar que estas pérdidas sean las menos posibles, aunque se deben respetar estos periodos de descanso. No pensemos que no son necesarios. Son necesarios, tanto desde el punto psicológico, tanto desde el punto de vista orgánico, para renovar el potencial adaptativo del organismo. Es decir, el organismo necesita descansar para seguir teniendo la capacidad de adaptarse. El siguiente día, en la siguiente clase online, hablaremos del principio de individualidad. Ahora, una vez visualizado el vídeo, podéis contestar el cuestionario vinculado.